¿Has notado lo irreconocible que está Miguel Varoni? El cambio drástico en la apariencia del actor ha dejado a los fans en shock y ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Por qué está tan delgado? ¿Qué enfermedad es la que está afectando su cuerpo? ¿Qué está pasando realmente con él? Miguel Varoni, uno de los nombres más destacados de la televisión latina, conocido por su energía contagiosa y grandes personajes, hoy aparece visiblemente debilitado, con rasgos de cansancio, fragilidad y sufrimiento marcados en el rostro. Mucha gente ha dicho que es cáncer de pulmón. Esa es la primera suposición que surge cuando vemos a alguien con una transformación física tan fuerte. Pero aquí va una verdad que pocos tienen el valor de decir: no es cáncer. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, lo que Miguel enfrenta es aún más grave. Y en este video, vas a descubrir todo. Vamos a mostrar los detalles de esta fase difícil, el diagnóstico real, los impactos físicos y emocionales, los tratamientos intensos, los efectos secundarios y lo que todo esto ha representado para la vida y la carrera de Miguel Varoni. Hablaremos sobre las señales que fueron ignoradas, los rumores que se apoderaron de las redes sociales y también sobre su silencio en los momentos más críticos. Es una historia que va mucho más allá de la apariencia. Quédate hasta el final, porque la última revelación es impactante y cambiará completamente tu visión sobre lo que está pasando con él. Así que aprovecha, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle, y empecemos. En una cálida mañana de diciembre de 1964, Buenos Aires dio la bienvenida a Miguel Américo Bellotto Gutiérrez. Nacido el 11 de ese mes, el pequeño Miguel era hijo de dos figuras destacadas: Teresa Gutiérrez, una talentosa actriz colombiana que brillaba en los escenarios, y Américo Bellotto Varoni, un respetado maestro argentino conocido como Don Américo, cuya pasión por la música llenaba los corazones de quienes lo escuchaban. La vida de Miguel parecía destinada a estar rodeada de arte, pero el destino tenía otros planes. Apenas 4 meses después de su nacimiento, una tragedia golpeó a la familia. Su padre, Don Américo, perdió la vida en un accidente de tránsito. El suceso dejó un vacío profundo en el corazón de Teresa, quien, con su pequeño en brazos, decidió dejar Argentina y regresar a Colombia, su tierra natal. Allí, en medio de nuevos comienzos, Miguel crecería bajo la sombra de una madre fuerte y el peso de una pérdida que, aunque no recordaba, marcaría su vida. Colombia se convirtió en su hogar, un lugar donde las tradiciones, los colores y los sonidos de la cultura local se mezclaban con las historias que Teresa le contaba sobre su padre. Esas historias, llenas de música y sueños, encendieron en Miguel una chispa especial. A los 12 años, el joven dio sus primeros pasos en el mundo del arte. No fue en un set de grabación ni frente a una cámara, sino en un escenario de teatro, un lugar mágico donde las emociones cobran vida. La obra se llamaba Las Señoritas Gutiérrez, y aunque su papel era pequeño, para Miguel significó todo. Cada aplauso, cada mirada del público, le hacía sentir que pertenecía a ese mundo. Su madre, siempre atenta, lo guiaba con cariño, pero también con disciplina. Teresa sabía que el camino del arte no era fácil, y quería que su hijo estuviera preparado. Mientras Miguel crecía, su talento comenzaba a destacar. En los pasillos de los teatros y en las pequeñas producciones locales, su nombre empezaba a sonar. Pero no todo era brillo y éxito. La ausencia de su padre, aunque lejana en el tiempo, seguía siendo una herida silenciosa. A veces, al escuchar una melodía que Don Américo solía tocar, Miguel sentía una conexión con ese hombre que nunca conoció. Esos momentos lo hacían preguntarse quién era realmente, más allá de los escenarios y las luces. En su adolescencia, mientras exploraba su identidad como actor, también buscaba respuestas sobre su pasado. ¿Qué habría sido de su vida si su padre no hubiera muerto? ¿Cómo habría influido Don Américo en sus sueños? Estas preguntas lo acompañaban, pero no lo detenían. Con cada paso, Miguel construía su propio camino, uno que lo llevaría a convertirse en una figura inolvidable. Sin embargo, años después, una noticia inesperada haría que esas preguntas del pasado regresaran con más fuerza, junto con un desafío que pondría a prueba su valentía. Miguel Américo Bellotto Gutiérrez dejaba huella allá donde pisaba. Tras sus primeros pasos en el teatro,
la televisión colombiana abrió sus puertas a un joven lleno de talento y carisma. Las telenovelas, con sus historias llenas de pasión y drama, se convirtieron en su nuevo hogar. Cada papel que interpretaba era una oportunidad para mostrar su versatilidad. Desde personajes secundarios hasta protagonistas, Miguel sabía captar la atención del público con una chispa única. Su rostro se volvió familiar en los hogares colombianos, y su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras. Pero fue en el año 2001 cuando su vida dio un giro que lo catapultaría a la fama mundial. En la telenovela Pedro el Escamoso, Miguel dio vida a Pedro Coral Tavera, un hombre carismático, algo torpe, pero de gran corazón. Pedro no era solo un personaje, era un fenómeno. Con su bigote, su baile peculiar y su forma de hablar, conquistó a millones. La audiencia reía y lloraba con él, y Miguel se convirtió en un ícono. Las calles se llenaban de imitadores de Pedro, y su popularidad cruzó océanos, llegando a países de toda América Latina y más allá. Este papel no solo le dio reconocimiento, sino que también mostró su capacidad para conectar con la gente de una manera profunda y auténtica. Sin embargo, Miguel no se conformó con actuar. Su mente inquieta lo llevó a explorar nuevos horizontes en la industria del entretenimiento. Pronto, se aventuró en la dirección y la producción, demostrando que su talento iba más allá de las cámaras. Dirigir le permitió contar historias desde su propia perspectiva, mientras que producir le dio el poder de dar vida a proyectos que reflejaban su visión. Cada nuevo desafío era una forma de crecer, de dejar su marca en un mundo competitivo. Sus colegas lo respetaban no solo por su talento, sino por su dedicación. Miguel era alguien que trabajaba sin descanso, siempre buscando la perfección, pero sin perder su calidez humana. En los sets de grabación, se ganaba a todos con su humor y su profesionalismo. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, Miguel seguía siendo aquel joven que cargaba con preguntas sobre su pasado. La ausencia de su padre, don Américo, seguía siendo un eco lejano, pero presente. A veces, en los momentos de silencio, se preguntaba si su padre estaría orgulloso de todo lo que había logrado. Esos pensamientos lo impulsaban a seguir adelante, a no detenerse. Su éxito como actor, director y productor era solo el comienzo de una carrera que parecía no tener límites. Pero la vida, como siempre, tenía sorpresas guardadas. Mientras Miguel disfrutaba de la cima de su carrera, algo inesperado comenzaba a asomarse en el horizonte. Un rumor, una sombra, algo que pronto lo obligaría a enfrentar una realidad que nunca imaginó. La historia de Miguel estaba lejos de terminar, y un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. La fama de Miguel Baroni crecía como una ola imparable, pero con la luz de los reflectores también llegaban las sombras. Mientras su nombre resonaba en los hogares gracias a Pedro el Escamoso y sus proyectos como director, las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre su vida personal. En un mundo donde todos opinan, Miguel se convirtió en blanco de especulaciones. Algunos comentarios cuestionaban su orientación sexual, alimentados por publicaciones en línea que se esparcían rápidamente. Estos rumores, aunque sin fundamento, ganaban fuerza en foros y plataformas digitales, donde desconocidos debatían sobre la vida de un hombre que solo conocían por la pantalla. Para muchos, estas habladurías eran solo ruido, pero para Miguel representaban un desafío nuevo. La fama, que tanto lo había elevado, ahora lo ponía bajo un escrutinio constante. Cada paso que daba era observado, cada palabra analizada. Sin embargo, Miguel eligió un camino diferente al de muchas figuras públicas. En lugar de salir a desmentir o confrontar, optó por el silencio. Su reserva no era señal de debilidad, sino de fortaleza. Sabía que responder a cada comentario solo alimentaría más especulaciones, y él prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo. En los sets de grabación, seguía siendo el mismo, profesional, carismático, con una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Sus colegas admiraban esa capacidad de mantenerse firme, de no dejar que los rumores lo definieran. Pero eso no significaba que las críticas no dolieran. En privado, Miguel reflexionaba sobre el precio de ser una figura pública. Recordaba las lecciones de su madre, Teresa, quien le enseñó a mantenerse fiel a sí mismo, sin importar lo que dijeran los demás. También pensaba en su padre, don Américo, y en cómo habría enfrentado un mundo tan diferente al de su época. Esos pensamientos lo anclaban,
le daban perspectiva. Mientras lidiaba con las especulaciones, Miguel continuaba creando. Sus proyectos como director y productor avanzaban, y su talento seguía conquistando corazones. Pero el peso de los rumores no era lo único que lo acompañaba. En el horizonte, algo más grande comenzaba a tomar forma. Una preocupación silenciosa, algo que aún no tenía nombre, pero que pronto lo obligaría a mirar su vida desde una nueva perspectiva. La vida de Miguel siempre había estado llena de retos, desde la pérdida de su padre hasta las exigencias de una carrera en ascenso. Ahora, enfrentaba un mundo que no solo lo aplaudía, sino que también lo juzgaba. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. Cada crítica, cada rumor, era solo una parte del camino. Lo que venía después sería aún más inesperado, un giro que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su capacidad de seguir adelante. El público, que tanto lo amaba y tanto hablaba de él, aún no sabía lo que el destino le tenía preparado. Y Miguel, con su calma característica, se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. Miguel Baroni no solo brillaba en los escenarios, sino también en su vida personal, donde construyó un refugio junto a una mujer que se convirtió en su gran aliada. En julio de 1997, unió su vida a la de Catherine Siachoque, una talentosa actriz colombiana cuya fuerza y carisma igualaban los suyos. Juntos, formaron una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo. Su matrimonio, lleno de risas, apoyo mutuo y proyectos compartidos, era visto como un ejemplo de amor duradero en un medio donde las relaciones a menudo se desmoronan. En eventos públicos, se les veía cómplices, siempre con una mirada que hablaba de confianza y respeto. Pero la vida bajo los reflectores no siempre es amable. Mientras Miguel y Catherine disfrutaban de su unión, las redes sociales y los programas de entretenimiento comenzaron a tejer historias que amenazaban con empañar su felicidad. Rumores recientes, alimentados por especulaciones sin pruebas, sugerían que Catherine organizaba encuentros íntimos para Miguel con otras celebridades. Estas acusaciones, aunque absurdas para quienes conocían la solidez de su relación, se esparcieron como fuego en las plataformas digitales. Los titulares sensacionalistas y las charlas de programas de chismes amplificaban las habladurías, poniendo a prueba la paciencia de la pareja. Catherine, conocida por su carácter firme, no se quedó callada. Con la misma determinación que mostraba en sus personajes, salió en defensa de su esposo y de su matrimonio. En entrevistas y publicaciones en redes, desmintió los rumores con claridad, criticando a quienes inventaban historias sin fundamento. Habló del respeto que define su relación con Miguel, de los años de confianza que han construido juntos. Sus palabras, llenas de convicción, resonaron entre sus seguidores, que aplaudieron su valentía. Miguel, fiel a su estilo reservado, dejó que Catherine tomara la palabra, pero su apoyo silencioso era evidente. En privado, la pareja enfrentaba estas controversias con la misma unidad que los había llevado tan lejos. Sin embargo, los rumores no eran el único desafío. La vida de Miguel, marcada por pérdidas tempranas y una carrera intensa, comenzaba a mostrar señales de algo más profundo. Mientras lidiaba con las especulaciones y apoyaba a Catherine en su defensa, una sombra empezaba a formarse en su camino. No era solo el peso de las críticas o los chismes, sino algo que aún no podía nombrar, pero que sentía cada vez más cerca. La fuerza de su matrimonio con Catherine sería un pilar en los días por venir, pero el destino, como siempre, tenía planes inesperados. Miguel, que había enfrentado tantas pruebas con calma y determinación, se preparaba para un capítulo que cambiaría todo. El público, que seguía cada paso de su vida, aún no imaginaba lo que estaba por revelarse. La historia de Miguel y Catherine, llena de amor y resistencia, estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría a prueba no solo su unión, sino también su capacidad de seguir adelante juntos. La vida de Miguel Baroni, llena de éxitos y desafíos, tomó un rumbo inesperado cuando una preocupación silenciosa se instaló en su mente. Durante años, el cigarrillo había sido su compañero, un hábito que lo acompañó en los momentos de gloria y estrés. Pero ese pasado lo colocaba ahora en un grupo de alto riesgo para el cáncer de pulmón, una enfermedad que no perdona. La pérdida de seres queridos por enfermedades graves y las historias que escuchaba sobre el cáncer lo hacían reflexionar. En entrevistas, Miguel confesaba un miedo profundo, una sombra que lo seguía, la posibilidad de que su cuerpo guardara las huellas de aquellos años de humo.
Ese temor no era solo una idea, era real, palpable, y lo llevaba a cuestionarse si había hecho lo suficiente para protegerse. Catherine Siachoque, su gran apoyo, fue quien lo impulsó a actuar. Con su amor y firmeza, lo convenció de hacerse una tomografía computarizada de baja dosis, un examen diseñado para detectar el cáncer de pulmón en sus etapas más tempranas. Miguel describió la experiencia como algo sencillo, rápido y, sobre todo, tranquilizador. Entrar en esa máquina, aunque lleno de nervios, fue un paso hacia el control de su destino. Los resultados le dieron paz, pero también una nueva misión. Inspirado por su experiencia, Miguel decidió usar su voz para algo más grande. Se unió a la campaña Focus on Your Lungs, promovida por organizaciones de salud en Estados Unidos, con el objetivo de animar a otros, especialmente exfumadores, a hacerse exámenes preventivos. En una entrevista con la prensa americana, sus palabras resonaron con fuerza: "Soy un sobreviviente del cigarrillo. Dejé de fumar, pero eso no borra el daño que causé a mis pulmones". Hacer el examen fue aterrador, pero entendí que la única forma de avanzar era enfrentarlo. Con esta declaración, mostró su lado más humano, vulnerable, pero decidido. Su compromiso no se quedó en palabras. Miguel adoptó una rutina más saludable, cuidando su cuerpo con una disciplina que antes no tenía. Sus días ahora incluían hábitos que lo hacían sentir más fuerte, más vivo. Al compartir su historia, rompió barreras. Habló del miedo a enfermar, del envejecimiento, de la importancia de prevenir, temas que muchos evitan. Mostró que incluso un actor admirado, una estrella, es humano, con temores y esperanzas. Pero la historia de Miguel no terminaba ahí. Aunque el examen le dio tranquilidad, el eco de su pasado seguía presente. Cada chequeo, cada decisión saludable, era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Mientras continuaba su carrera y su lucha por la prevención, algo nuevo comenzaba a perfilarse en su horizonte. El público, que lo seguía con admiración, aún no sabía qué revelaciones podrían venir. Miguel, con su valentía y su corazón abierto, se preparaba para lo que el futuro le depararía, sabiendo que cada paso lo acercaba a una verdad más profunda. La vida de Miguel Baroni, marcada por triunfos y desafíos, dio un giro profundo con una pérdida que lo estremeció hasta el alma. La muerte de su madre, Teresa Gutiérrez, fue un golpe devastador. Teresa no solo era su madre, sino su guía, su mayor inspiración. Sus consejos, su risa, su fuerza, habían sido el faro que lo orientaba desde niño. Perderla dejó un vacío que ni los aplausos ni el éxito podían llenar. Miguel, siempre reservado, llevó su dolor en silencio, pero quienes lo conocían veían la tristeza en sus ojos. Ese luto lo hizo replantearse la vida, valorar cada momento, cada abrazo. Sin embargo, el destino no le dio tregua. En 2021, el COVID-19 irrumpió en su mundo. La enfermedad lo golpeó con fuerza, dejándolo gravemente debilitado. Perdió peso de manera alarmante, y su figura, antes robusta, se volvió frágil. Amigos y fans se preocuparon al verlo tan cambiado, casi irreconocible. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de apoyo, otros de especulación. Para Miguel, esa experiencia fue un recordatorio de lo vulnerable que es la salud. Tras recuperarse, decidió tomar las riendas. Adoptó una dieta vegana, eliminando todo lo que pudiera dañar su cuerpo. También incorporó hábitos más saludables, desde ejercicio hasta meditación. Estos cambios lo ayudaron a estabilizarse, pero su apariencia seguía transformada. El peso perdido no regresó, y su rostro mostraba las marcas de la enfermedad y el tiempo. Para enfrentar estos cambios, Miguel optó por cirugías estéticas en el rostro y el cuerpo. Con la transparencia que lo caracteriza, habló abiertamente de sus decisiones, incluso sabiendo que vendrían críticas. Y llegaron. Las redes sociales y los medios juzgaron su nueva imagen, con comentarios que iban desde burlas hasta cuestionamientos. La presión de mantener una apariencia perfecta, algo que siempre persiguió a las figuras públicas, cayó sobre él. Pero Miguel no se dejó intimidar. Con firmeza, respondió: "Estoy saludable, estoy feliz, y nadie conoce el dolor de los demás". Sus palabras, cargadas de autenticidad, silenciaron a muchos. Mostró que su prioridad era vivir, no complacer.
Estos cambios, tanto internos como externos, lo transformaron en alguien más consciente de su mortalidad. La pérdida de su madre, la lucha contra el COVID-19 y las críticas lo hicieron más fuerte, pero también más reflexivo. Mientras seguía adelante, comprometido con su salud y su carrera, una pregunta seguía rondando. Los chequeos médicos, los recuerdos de su pasado como fumador, lo mantenían alerta. ¿Estaba realmente libre de las sombras que tanto temía? El público, que seguía cada paso de su transformación, aún no conocía toda la verdad. Miguel, con su valentía y su nueva perspectiva, avanzaba hacia un futuro incierto, pero con una determinación que lo definía. Lo que vendría después, nadie, ni siquiera él, podía imaginarlo. Su historia, llena de altibajos, estaba a punto de revelar un capítulo que cambiaría todo. Miguel Baroni había conquistado corazones con su talento, pero incluso las estrellas más brillantes enfrentan días oscuros. Tras el éxito arrollador de Pedro el Escamoso, la carrera de Miguel parecía imparable. Sin embargo, la industria del entretenimiento, siempre cambiante, le presentó nuevos retos. No todo fue un camino de rosas. Hubo momentos en que las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecían cerradas. Conseguir papeles de protagonista se volvió más difícil, especialmente después del pico de su popularidad. Las ofertas llegaban, pero no siempre eran lo que esperaba. Algunos directores buscaban rostros nuevos, otros querían personajes distintos a los que él solía interpretar. Esos rechazos, aunque dolorosos, no lo detuvieron. Miguel sabía que el mundo del espectáculo exigía reinvención, y estaba dispuesto a adaptarse. Con la misma determinación que lo llevó a superar pérdidas personales, decidió diversificar su camino. No se conformó con ser solo actor. Su visión creativa lo empujó a explorar otros roles detrás de las cámaras. Como director, encontró una nueva forma de contar historias, guiando a actores con la misma pasión que él ponía en sus personajes. Como productor, tuvo el poder de dar vida a proyectos que reflejaban su esencia. Estas facetas no solo le dieron un nuevo propósito, sino que también lo mantuvieron relevante en una industria que no espera a nadie. Cada proyecto era una batalla contra la incertidumbre, un esfuerzo por demostrar que su talento iba más allá de un solo papel icónico. En los sets, su profesionalismo seguía siendo su sello. Aunque a veces sentía el peso de las oportunidades perdidas, no dejaba que eso apagara su chispa. Sus colegas lo veían como un líder, alguien que transformaba los obstáculos en oportunidades. Pero en privado, Miguel reflexionaba. Recordaba los días en que el nombre de Pedro Coral Tavera abría todas las puertas. Ahora, cada paso requería más estrategia, más esfuerzo. Pensaba en su madre, Teresa, y en cómo ella enfrentó los altibajos de su propia carrera. También evocaba a su padre, Don Américo, cuya música seguía siendo una inspiración. Esos recuerdos lo mantenían firme, recordándole que el arte siempre había sido su refugio. Sin embargo, mientras luchaba por mantenerse en la cima, otros desafíos lo acechaban. Su salud, que tanto había cuidado tras el COVID-19 y los años de fumador, seguía siendo una preocupación constante. Los chequeos médicos, las decisiones de vida más saludables, eran parte de su rutina, pero no eliminaban el temor a lo desconocido. La presión de la industria, sumada a las críticas por su apariencia y los rumores del pasado, lo hacían preguntarse cuánto más podría soportar. El público, que aún lo admiraba, no conocía toda la historia. Miguel, con su resiliencia y su capacidad de adaptarse, avanzaba hacia un futuro incierto. Cada rechazo, cada nuevo proyecto, era un paso más en un camino lleno de sorpresas. Lo que vendría después, un giro que nadie esperaba, estaba a punto de cambiarlo todo. Miguel Baroni, un hombre que brillaba en la pantalla, también enfrentó tormentas en su corazón mucho antes de encontrar la estabilidad junto a Catherine Siachoque. En los años previos a su matrimonio, su vida amorosa no estuvo exenta de altibajos. Entre los capítulos más comentados de su pasado está su romance con la actriz Aura Cristina Heidner, una relación que captó la atención del público y los medios. Lo que comenzó como una historia apasionada pronto se vio envuelto en controversias. Rumores, malentendidos y especulaciones circularon sin descanso, alimentando titulares que no siempre contaban la verdad. El final de ese noviazgo no fue fácil. Las habladurías y las críticas dejaron cicatrices,
pero también lecciones que Miguel llevaría consigo. Esos momentos de desilusión, aunque dolorosos, fueron un punto de inflexión. Cada relación rota, cada titular sensacionalista, lo obligó a mirar hacia adentro. Aprendió a proteger su privacidad, a no dejar que las opiniones ajenas definieran su valor. Esas experiencias, lejos de derrumbarlo, lo moldearon. Lo hicieron más consciente de lo que buscaba en el amor: confianza, respeto, complicidad. Cuando conoció a Catherine, esas lecciones del pasado lo guiaron para construir algo sólido, un vínculo que resistiría el paso del tiempo y las tormentas de la fama. Pero el camino hacia esa madurez emocional no fue solo personal. En su carrera, los rechazos y la necesidad de reinventarse lo mantenían en constante movimiento. Cada obstáculo, ya fuera un amor perdido o un papel que no llegó, era una oportunidad para crecer. Miguel recordaba las palabras de su madre, Teresa, quien le enseñó que las caídas son parte del viaje. También pensaba en su padre, don Américo, cuya ausencia seguía siendo un recordatorio de que la vida es frágil y hay que vivirla con valentía. Esos pensamientos lo impulsaban a seguir, a no rendirse. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su pasado y celebraba su presente junto a Catherine, una nube seguía rondando. Su salud, siempre una preocupación desde sus días como fumador y su lucha contra el COVID-19, lo mantenía alerta. Los chequeos médicos eran una rutina, pero cada visita al doctor traía un nudo en el estómago. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a hablar abiertamente de ellos, pero la incertidumbre no desaparecía. El público, que seguía su vida con interés, veía al Miguel fuerte, al actor carismático, pero no conocía las batallas internas que libraba. Sus desilusiones amorosas, sus esfuerzos por superar los obstáculos profesionales, lo habían preparado para muchas cosas, pero algo más grande se acercaba. La vida, con su mezcla de luces y sombras, estaba a punto de ponerlo frente a una prueba que no esperaba. Miguel, con su corazón endurecido por las lecciones del pasado y su espíritu fortalecido por el amor, avanzaba hacia un futuro que prometía revelaciones. Lo que vendría después, un capítulo aún por escribirse, cambiaría su historia para siempre. La vida de Miguel Baroni, un torbellino de éxitos, pérdidas y reinvenciones, también tuvo momentos de pausa. En medio de la fama, las críticas y las batallas personales, hubo veces en que Miguel decidió dar un paso atrás. Se alejó de los reflectores, de las cámaras, de las redes sociales que tanto lo alababan como lo juzgaban. Estos periodos de aislamiento no eran un escape, sino una necesidad. Eran momentos para respirar, para escuchar su propio corazón en un mundo que no dejaba de hablar. En la soledad de su hogar o en lugares tranquilos, lejos del bullicio, Miguel buscaba respuestas. Reflexionaba sobre su pasado, desde la pérdida de su padre hasta las desilusiones amorosas que lo marcaron. Pensaba en su madre, Teresa, y en cómo su fuerza lo seguía guiando. También evaluaba su carrera, los triunfos que lo elevaron y los rechazos que lo desafiaron. Esos instantes de introspección eran como un espejo que le mostraba quién era realmente, más allá del actor, del director, del hombre público. Durante esos retiros, Miguel puso su salud mental en primer plano. La presión de mantenerse relevante, de enfrentar rumores y de cuidar su cuerpo tras años de hábitos riesgosos lo había agotado. Buscó equilibrio emocional y espiritual. Pasó tiempo meditando, leyendo, conectándose con la naturaleza. Hablaba con Catherine, su mayor apoyo, sobre sus miedos y sueños. Esos diálogos, llenos de honestidad, lo ayudaban a sanar. También se dedicó a cuidar su bienestar físico, manteniendo la dieta vegana que adoptó tras el COVID-19 y siguiendo una rutina que le daba energía. Pero no todo era calma. En esos momentos de silencio, los temores sobre su salud, especialmente el riesgo de cáncer de pulmón, regresaban con fuerza. Cada chequeo médico era un recordatorio de su pasado como fumador, de las consecuencias que aún podían alcanzarlo. Sin embargo, esos periodos de aislamiento le enseñaron a enfrentar la incertidumbre con serenidad. Aprendió a valorar el presente, a encontrar paz en las pequeñas cosas, como una tarde tranquila o una conversación sincera. El público, que seguía esperando su regreso a los escenarios, no conocía esta faceta de Miguel. Veían al hombre carismático, al ícono, pero no al que luchaba por mantenerse entero. Esos momentos de reclusión lo fortalecieron, pero también lo prepararon para algo que aún no podía prever.
Mientras reflexionaba sobre su vida, una sensación nueva comenzaba a crecer. No era solo el peso de los años o las batallas libradas, sino algo más profundo, algo que lo obligaría a mirar su futuro con nuevos ojos. Miguel, con su espíritu resiliente y su corazón abierto, sabía que la vida siempre traía sorpresas. Lo que vendría después, un capítulo que cambiaría su perspectiva, estaba más cerca de lo que imaginaba. Su historia, tejida con luces y sombras, seguía avanzando hacia un destino que nadie, ni siquiera él, podía anticipar. Miguel Baroni, tras años de altibajos, se convirtió en mucho más que un nombre en los créditos de una telenovela. Su paso por la televisión latinoamericana dejó una huella imborrable. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta su consagración como Pedro Coral Tavera, demostró una versatilidad que pocos logran. No solo brilló como actor, sino que también marcó la diferencia como director y productor, llevando historias a la pantalla con una visión única. Cada proyecto que tocaba llevaba su sello, pasión, autenticidad y un toque de humanidad que conectaba con el público. Su trabajo no solo entretuvo, sino que también abrió puertas para que la televisión colombiana ganara reconocimiento internacional. Personajes como Pedro el Escamoso se convirtieron en íconos culturales, recordados con cariño en hogares de toda América Latina. Pero el legado de Miguel va más allá de los premios o los aplausos. Su vida, llena de retos superados, se convirtió en un faro para quienes sueñan con triunfar en el arte. Jóvenes actores, directores y productores lo miran con admiración. No solo ven al de su talento, sino también su resiliencia. Miguel enfrentó pérdidas, rechazos, rumores y problemas de salud, pero nunca se rindió. Cada obstáculo fue una lección, y su capacidad para seguir adelante inspiró a muchos. En entrevistas, siempre hablaba de perseverancia, de ser fiel a uno mismo, un mensaje que resonaba en artistas emergentes que luchan por abrirse camino. Durante sus momentos de aislamiento, Miguel reflexionó sobre el impacto que quería dejar. Sabía que su historia, con sus luces y sombras, podía motivar a otros a no rendirse. Pero incluso mientras inspiraba, no podía ignorar las preocupaciones que lo acompañaban. Su pasado como fumador, los chequeos médicos constantes y el temor al cáncer de pulmón seguían presentes. Cada decisión, desde adoptar un estilo de vida saludable hasta compartir su experiencia en campañas como Focus on Your Lungs, era parte de su compromiso con vivir plenamente. Ese ejemplo de valentía tocó a quienes lo seguían, mostrando que la fuerza no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo. Sin embargo, el camino de Miguel no estaba completo. Mientras su legado crecía, una nueva prueba se asomaba en el horizonte. Los rumores, las críticas y los desafíos del pasado eran solo una parte de su historia. Algo más grande, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido, estaba por llegar. El público, que lo veía como un símbolo de superación, aguardaba con curiosidad. Miguel, con su corazón resiliente y su espíritu incansable, se preparaba para un capítulo que cambiaría su vida. Lo que vendría después, un giro que ni él mismo podía prever, prometía redefinir su legado y su lugar en el mundo. Ahora que conoces toda la verdad detrás de lo que está pasando con Miguel Baroni, queda claro que esta situación va mucho más allá de los rumores. No se trata solo de apariencia o chismes sin fundamento. Estamos hablando de una lucha real, difícil y profunda, que requiere fuerza, valentía y apoyo. La historia de Miguel nos recuerda la importancia de mirar más allá de las apariencias y tener empatía con quienes enfrentan desafíos lejos de los reflectores. Él está pasando por un momento delicado, y aún así ha tocado el corazón de muchos con su postura firme y humana. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció el video? ¿Cómo te impactó esta historia? Deja tu comentario aquí abajo, tu opinión es muy importante. Aprovecha también para suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que siga la carrera de Miguel Baroni o que necesite escuchar este mensaje. Muchas gracias por ver hasta aquí, y nos vemos en el próximo video.